Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera, con Jorge Garzón. En los controles vamos a continuar hoy con el estudio del profeta Daniel. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre, ¿qué otra cosa te podemos pedir? Que nos dé el don del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros, los que producimos este estudio, los que lo reciben, que nos abra el entendimiento, el espíritu, el corazón, a poder de tu santa palabra, que está venga a nosotros, habite en nosotros como habitó en María, y así nos ayuda a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a continuar hoy este estudio del gran profeta Daniel con el capítulo 8. Y empezamos con el versículo 1 y 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el año tercero del reinado del rey Baltasar, a mí Daniel se me representó una visión después de la que se me había parecido al principio. Contemplaba la visión y sucedió que en mi visión yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam. En la visión vi que yo estaba junto al río Ulai, en el año tercero del rey Belsasar. Esto sucedió cuando Babilonia estaba asegurada en el poder, cuando Babilonia era una gran potencia mundial, todavía era respetable y era prácticamente indestructible. Aunque la visión con el surgimiento y el destino del imperio griego, de lo que va a hablar ahora. Pero el imperio griego en ese momento no era absolutamente nada. Era un reino pequeño, perdido por alguno que otro lugar. Estaba en Susa, que es la capital. Daniel estaba en los negocios del rey. Él estaba haciendo precisamente lo que hemos visto en todos estos capítulos, que se le había encargado, dado la prominencia que tenía Daniel en el reinado babilónico. Vamos a ver el versículo 3 y 4, y dice: hacia la vista, miré, y aquí un carnero que estaba plantado delante del río, y que tenía dos cuernos. Los dos cuernos eran grandes, pero uno era más grande que el otro, y el más grande salía del otro. Vi el carnero que embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna bestia se resistía ante él, ni podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Este mismo capítulo de Daniel, en Daniel vamos a ver 8:20, este animal, este cordero, fue claramente identificado y representa el imperio medo-persa, que fue el imperio que sucedió al imperio babilónico. Históricamente eso es totalmente comprobable. No era una exageración utilizar un carnero para representar al imperio Meda, el imperio Meda-persa. Un gran historiador del siglo IV declara que el gobernante persa llevaba en la cabeza de un carnero, iba una cabeza de carnero delante de él, mientras él estaba en el ejército. Parece que era la señal que ellos tenían, la insignia, mucho tiempo. El carnero, por lo tanto, era el emblema nacional de Persia. Un carnero estaba inclusive acuñado en sus monedas, así como en el tocado de los emperadores persas. Tenían una relación tremenda con este animal. No sabemos si es por el origen de la vida nómada que tuvieron ellos, por el uso que se le daba al carnero, que servía para montones de cosas en el Medio Oriente, pero pasó a ser el signo del imperio. Un signo un poco raro para un imperio, siempre es un león, una bestia. Era notable la proporción de los dos cuernos del carnero que vio Daniel. Uno era más alto que el otro. Esta era una predicción precisa del compañerismo que va a haber entre los medos y los persas, que van a construir un imperio. Debido a que a los persas eran mayor en número y más fuerte en dicha relación, por eso que un cuerno es más grande que el otro. También emergieron después de los medos, por eso que dice que el más alto
creció después. Fíjense cómo toda esta profecía de Daniel encaja perfectamente en la historia del mundo. Nuestra fe, la revelación, no está hecha en el sentido abstracto, está encarnada en el mundo, con reyes, con profetas, con periodos de tiempo. Todo esto es comprobable, no son fábulas, son hechos reales, factibles, que en cualquier biblioteca tú puedes corroborar. Dice que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El imperio medo-persa ejercía su poder hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. Y hacia el este tomó también territorio, pero no hizo grandes conquistas significativas. Así que algunos años, bastantes años antes de que todo esto sucediera, ya los profetas anteriores, Jeremías, Isaías, lo vieron venir. Inclusive Daniel, mucho antes, también lo vio en visión. Vamos al versículo del 5 al 8 y dice así: yo estaba reflexionando cuando he aquí que un macho cabrío venía de occidente por la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un admirable cuerno entre los ojos. Llegó hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto plantado delante del río y arremetió contra él con la furia de su fuerza. Lo vio acercarse junto al carnero y, enfurecido contra él, embistió al carnero y le rompió los dos cuernos. El carnero no tuvo fuerza para resistirse ante él. Lo derribó a tierra y lo pisoteó sin que hubiera nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo extraordinariamente grande, pero al crecer su poderío se le rompió el cuerno grande, y en su lugar surgieron otros cuatro hacia los cuatro vientos del cielo. Este mismo capítulo, Daniel, va más adelante, vamos a ver que este macho cabrío fue claramente identificado con el rey Alejandro, con el gran rey Alejandro de Grecia, y sus cuernos son identificados con los gobernantes que había en el imperio griego. Habían varios gobernantes en el imperio griego, y uno de ellos, el padre de Alejandro, fue el que tomó el poder, y de ahí surgió su hijo Alejandro Magno, que fue el que hizo estas grandes conquistas. Pero estamos todavía en el comienzo, cuando estaban divididos los reinos en pequeños reinos que no tenían prácticamente poder y peso económico ninguno. Los que conocen la historia antigua saben que este no era un símbolo extraño. Ya lo vemos, el carnero, ahora tenemos mucho cabrío, la cabra era una representación muy común en el imperio griego. 200 años antes del tiempo de Daniel, antes de que esto ocurriera, a los griegos le llamaban el pueblo de las cabras, le llamaban. Así que vemos que todo esto pues concuerda. Esta descripción profética del macho cabrío fue tremendamente certera en cuanto al imperio griego. El imperio griego se levantó del poniente de los imperios previos. El imperio griego se levantó con una tremenda velocidad. Por eso que dice que sin tocar tierra, fue como un torbellino este imperio que formó Alejandro. El imperio griego tenía un gobernante notable en todos los tiempos, que es Alejandro Magno, por eso que tiene el título de Magno, Alejandro el Grande. Por eso que había un cuerno notable en la visión de Daniel. El imperio griego tuvo una guerra famosa con el imperio medo-persa, y dice que vio que llegó el macho cabrío junto al carnero. El imperio griego y el imperio medo-persa se odiaban tremendamente el uno al otro, con furia. Por eso es que dice que con furia, con fuerza se levantó contra él. Una de las más grandes y feroces batallas de la historia antigua fueron peleadas entre los griegos y los persas. Históricamente fueron unas batallas terribles que dio el gran Alejandro hasta que sucumbió el imperio. El imperio griego conquistó definitivamente el imperio medo-persa, ¿no? Por eso que dice que no hubo quien librara al carnero de su poder.
El reino de un líder notable del imperio griego fue repentinamente cortado, aquel gran cuerno fue quebrado. Fíjate cómo va haciendo paralelo con la historia. Después del fin del reinado de Alejandro Magno, este gran cuerno que se quebró, fue la muerte prematura de Alejandro Magno a los 33 o 34 años. Y ya estaba casi en la frontera con la India. ¿Qué hubiera hecho ese hombre si la muerte no hubiera llegado a él en este tiempo tan temprano? Después lo vimos la semana pasada, después del fin del reinado de Alejandro Magno, el imperio griego fue dirigido entre 4 gobernantes, eran sus 4 generales principales. Por eso que dice que en el lugar del cuerno grande surgieron otros 4 cuernos notables. Los 4 gobernadores del imperio griego de Alejandro gobernaron y tuvieron sus propios dominios. No fue un imperio en conjunto como el de Alejandro Magno, por eso se debilitó. Por eso que dice hacia los 4 vientos del cielo fueron. Por ejemplo, tenemos Casandro, el general Casandro, gobernó sobre Grecia y toda esa región griega. Lisímaco gobernó en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Seleuco gobernó en toda esa tierra de Israel y de Siria. Y Ptolomeo gobernó Egipto. Ptolomeo es el gran antecesor, bisabuelo, tatarabuelo de la gran Cleopatra. Él viene de la dinastía Ptolomea. O sea que la muerte de Alejandro, en vez de elegir un líder que mantuviera unido el imperio, se dividió entre estos 4, algunos más grandes, otros más pequeños. Dice que el macho cabrío se engrandeció grandemente. La grandeza del imperio de Alejandro no estaba únicamente en los vastísimos dominios que tenía él, que llegó a conquistar, uno de los grandes conquistadores, sino también que estaba marcado por el poder cultural griego. Los griegos eran un pueblo muy culto. Alejandro tuvo grandes preceptores y filósofos griegos que lo instruyeron. Entonces Alejandro Magno estaba determinado en expandir la civilización griega, la cultura griega, la lengua griega por todas las tierras que él conquistaba. Y vamos a ver que lo logró desde Egipto, que pasó a ser un imperio griego con la sede en Alejandría, totalmente griego hasta la época del cristianismo, hasta Siria, que se convirtió en un imperio también griego. Lo veremos en un poco más adelante. Mientras Dios guiaba la historia, él utilizó la pasión de Alejandro, de ese esparcir la cultura griega para preparar el mundo para la venida del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo se va a desarrollar en el mundo griego, en la idea griega, en la filosofía griega, que sobre todo la lengua griega que era en la que se movía el mundo en ese momento, que era el equivalente a nuestro inglés hoy en día. Por eso todos los evangelios están escritos en griego, por lo menos los más cercanos a los originales que tenemos. La cultura griega fue fundamental para la expansión del cristianismo. Así que vemos cómo desde mucho antes, 400 años, 500 años, ya el Señor venía mirando lejos, venía preparando esta base para la recepción del mensaje de la buena nueva. Vamos a ver el versículo del 9 al 12 y dice así. Y de uno de ellos salió otro cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la hermosura. Creció hasta el ejército de los cielos y derribó a tierra parte de ese ejército, y de las estrellas y los pisoteos. Se elevó hasta el jefe del ejército, suprimió el sacrificio cotidiano y derribó el lugar de su santuario. Se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión. Arrojó por tierra la verdad y actuó obteniendo éxito. Aquí ya vamos entrando un poco pues, en este tema, estábamos en temas históricos, vamos viendo ahora un poco ya de la parte que nos importa a nosotros. Hubo un cuerno, dice, entre estos 4 cuernos, hubo un cuerno pequeño que creció mucho.
Esto fue cumplido totalmente en uno de los 4 sucesores de Alejandro Magno, ya que el dominio de este cuerno se extendió al sur y al oriente y hacia la Tierra Gloriosa. Podemos identificar el cumplimiento histórico de este cuerno pequeño. ¿Quién fue? Fue el terrible Antíoco Epífanes, Antíoco IV, llamado Epífanes, el manifestado, que fue que gobernó sobre la tierra de Siria e Israel bajo la dinastía seleucida, y fue el que le ha hecho uno de los grandes daños al pueblo judío. Fue un profanador profundo de la fe judía, yo diría muchísimo más que los romanos, porque los romanos derribaron, este profanó. La tierra de Israel fue disputada entre las dinastías de Seleuco y de Ptolomeo. Los egipcios siempre tuvieron aspiraciones sobre Israel, pero esta dinastía de los Seleucos ganaron poder sobre la región en los días de Antíoco III. Eso fue como en el 198 a.C. Su sucesor, Antíoco IV, obtuvo el trono de su padre cuando asesinó a su hermano. Miren qué clase de personaje. Su hermano, que era el último rey Seleuco, que se llamaba Filopátor. El hijo de Filopátor era el heredero legítimo del trono, pero Antíoco IV lo mantuvo como rehén en Roma. Antíoco IV legitimó su gobierno principalmente adulando y sobornando a Roma, como muchos lo hicieron en esa época. Antíoco IV asumió el título de Epífanes. Imagínense, Epífanes quiere decir ilustre, Epífanes quiere decir manifestado, aludiendo a una deidad. Él se hizo prácticamente un dios. Los antiguos judíos tergiversaron su nombre en Epímanes, el cual significa loco, de Epífanes, que quiere decir el Dios, el grande, el soberbio. Los judíos hicieron este epígrame, lo tradujeron como Epífanes, el loco. Ahí vemos el grado de idolatría que tenía este hombre, que no dudo que tendría tocado algo de locura. Casi todos los gobernantes de la antigüedad se hubieran tocado de locura. Habla de la tierra gloriosa en hebreo. El mismo término era utilizado para la tierra de Israel. Nadie tiene duda que cuando se habla de una tierra gloriosa en la Biblia es la tierra de Israel. Ese término tierra gloriosa lo utilizó el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 6. También lo utiliza Ezequiel 25, 9. Y Daniel 11, 16 y 11, 41. Son palabras que están cerca de la palabra gloriosa. La más hermosa de la tierra deseable, todo está relacionado con una tierra gloriosa. Podemos correctamente ver la tierra gloriosa en este caso, como lo dice aquí, como el centro del mundo. Jerusalén para los judíos era el centro del mundo. Lo que podemos ver todavía, los murales y mosaicos del siglo III y IV todavía ponen a Jerusalén como el centro del mundo. En ese momento era el nervio central de la civilización desde los días de Abraham, una civilización continua, como no había habido ni en Grecia ni en todo en el reinado greco-persa y sirio, no lo hubo, esa continuidad. Vemos que Israel era el centro de la verdad. A través de él fluyó la revelación de Dios hacia todos los hombres. Israel era el centro de la tormenta de naciones en guerra desde la época de Josué. Desde la época de Josué, Israel estuvo en el centro de las tormentas de todas las guerras posibles, de ellos y ajenos. No solo los conflictos internos de ellos, sino que también cuando todos los ejércitos de los griegos, de los sirios bajaban a Egipto, o los egipcios subían a atacar el Asia Menor, lo que fuera, todos tenían que atravesar y conquistar Israel. Era el paso más asequible pegado a la corte. También va a ser el centro de la paz cuando nazca en Belén el príncipe de la paz. Por eso se llama Jerusalén, aunque la ha conocido poco, se le llama la ciudad de la paz. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Antíoco Epífanes fue
un cumplimiento dramático y real de esta profecía en la historia. Tanto así que los críticos insisten que el libro de Daniel tiene que haber sido escrito después de Antíoco Epífanes. Los racionalistas no pueden pensar que esto es una profecía porque es tan exacta en la historia que la solución de ello no es decir Dios lo reveló, sino es decir esto se escribió mucho después de la historia y le pusieron fecha antigua, cosa que es totalmente disparatada. Antíoco Epífanes ejerció su dominio hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra de Israel. Este rey grandioso y loco asesinó a otros gobernantes, y casi todos los gobernantes de Israel, y persiguió con furia al pueblo de Israel. Por eso es que dice que parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Antíoco Epífanes blasfemó contra Dios, fue el gran blasfemo contra Dios, y ordenó una adoración idolátrica dirigida hacia él. Como dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Él se hizo Dios y se hizo un culto de adoración alrededor de él. Antíoco Epífanes fue el gran profanador del templo de Jerusalén. Él no podía pensar que había un templo donde se daba culto a un Dios, el Dios de los judíos, que era mayor que él. Por eso tenemos que Antíoco Epífanes, por primera vez en muchísimos siglos, fue el que terminó por un tiempo el sacrificio continuo del templo. En el templo había un sacrificio que era por la mañana, el oficial del templo, por la mañana el holocausto de por la mañana y el holocausto de la tarde. Eso era, así funcionó por siglos, esa adoración a Dios. Antíoco Epífanes la suspendió por un tiempo. Vamos a ver cuando las personas, adventistas y otras personas que quieren hacer de la profecía de Daniel algo para el final de los tiempos y quieren achacarle a Rusia, a China, meter todas esas cosas absurdas ligadas con la profecía de Daniel. Y inclusive otras personas en la misma Iglesia Católica lo han dicho, que un día, que esto es la suspensión del sacrificio, va a ser en el futuro, que un día la Eucaristía no iba a estar en la iglesia, se iba a suspender. Eso es totalmente absurdo. La Eucaristía jamás se va a suspender en la iglesia, porque Cristo dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La Eucaristía dejará de ser como Eucaristía cuando Cristo regrese por segunda vez y establezca su dominio, porque dice que todo va a ser como una gran iglesia en el mundo nuevo de Cristo, pero la Eucaristía de la iglesia nunca será abolida. Ni ninguna, Helen White decía que iban a imponer el domingo por la fuerza. ¿Qué cantidad de disparates se han dicho a través de los tiempos de este capítulo que está históricamente tan claro y que ellos mismos nos dan la pista? Cuando dice que se va a detener el sacrificio lo detuvo Antíoco Epífanes. Y no solo quitó el sacrificio, como les dije, él fue el gran profanador del templo de Jerusalén. ¿Por qué lo profanó? Porque él hizo que se sacrificara un puerco que es un animal impuro. Él hizo que se sacrificara un puerco en el altar de los perfumes, en el altar del incienso que subía como olor agradable a Dios, quemó un puerco. Nadie ha podido hacer una ofensa más grande al pueblo judío. Antíoco Epífanes, por lo tanto, se opuso a todo lo que es Dios. Podemos decir que era un anticristo. Echó por tierra, por eso que dice que echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. De acá, esto nos lo narra muy bellamente el libro de los Macabeos, ya lo vimos, pueden leer el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos habla de la dinastía macabea, que fue la que se enfrentó a Antíoco Epífanes y lo derrotó y lo echó de Israel. Y esta dinastía macabea volvió a instituir el sacrificio del templo. ¿Y qué hicieron? Cuando expulsaron a los grecos sirios de Israel, ellos cogieron este altar que había sido
profanado con el puerco, lo llevaron a la Gehenna, al valle de la Gehenna, lo destruyeron, lo pulverizaron y lo quemaron. Entonces consagraron un nuevo altar y llenaron el templo a todo alrededor de ramas verdes, de esas ramas verdes que tienen las frutas rojas que vemos en Navidad. Lo llenaron alrededor del templo y lo llenaron de luces el templo. Y esa es la fiesta que nosotros llamamos Hanukkah. ¿Y qué día se destruyó el altar antiguo profanado? ¿Qué día se hizo el altar nuevo consagrado? Nada más y nada menos que el 25 de Kisleu. Ustedes dirán, bueno, ¿qué cosa es Kisleu? Bueno, el 25 de Kisleu es el equivalente a nuestro 25 de diciembre. Así que un 25 de diciembre nuestro fue cuando se botó y se destruyó el altar profanado y se instituyó un nuevo altar y se llenó de luces el templo y de acebo, de ramas de acebos. Y ese es el cumplimiento profético de la fiesta del Hanukkah en la Navidad, que es cuando la ley antigua, el altar antiguo fue desechado y Jesús, nuestro nuevo altar, fue consagrado. Y por eso en la Navidad adornamos las casas con luces. A lo mejor ustedes no lo saben porque el templo hasta se llenó de luces y hasta el día de hoy los judíos al Hanukkah le llaman la fiesta de las luces. Los términos estrella del cielo aquí en Génesis, lo vemos en Génesis 12:3, Génesis 15:5 y las huestes del Señor, el Éxodo 12:41. A veces son utilizadas para los ángeles y otras veces son utilizadas para el pueblo de Dios en general. Dice que los pisoteó. Antíoco Epífanes fue un infame perseguidor del pueblo judío, uno de los más violentos perseguidores del pueblo judío. Él quería que los judíos se sometieran a la cultura y costumbre griega, cosa que no iba a suceder. Desafortunadamente eso sucede ya en la época que va a venir Cristo. Lo que no pudo por la fuerza Antíoco Epífanes lo hizo el Imperio Romano solapadamente, que en época de Cristo la cultura de Israel, inclusive en la sinagoga, era básicamente griega. El griego era un nombre, un lenguaje muy común en esa época. La supresión de todo lo que tenía que ver con la nacionalidad judía fue la solución que él encontró para poder aplicar la cultura griega que él traía. Y la quería hacer por la fuerza, y por la fuerza casi nunca nada entra. Por la fuerza las personas pueden someterse por un tiempo, pero a la larga se deshace de aquello que se le ha impuesto. El clímax de Antíoco Epífanes llegó a su fin en el año 168 a.C., cuando él regresó de una tremenda derrota que le dieron en el imperio egipcio, en Alejandría. Él ordenó a sus generales que se apoderaran de Jerusalén en un Shabbat, y allí además también introdujo un ídolo de Zeus en el templo. En el Santo de los Santos puso una imagen de Zeus. O sea, ahí fue ya el culmen. A partir de ahí ya él no pudo ofender más a Dios, y de ahí ya él pasó a la historia como lo que fue, un verdadero asesino. En Macabeos 1, 29 al 32, en Macabeos 1, 52 al 61, describe claramente la persecución a los judíos, y los invito a leerlo. Primera de Macabeos 1, 41 al 50, describe la blasfemia que hizo Epífanes en Jerusalén, y se estima que él fue responsable del asesinato de unos 100.000 judíos. Esto dice también lo que leímos, que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Esto fue cumplido en los terrores de Antíoco Epífanes. Los judíos, específicamente los líderes judíos, invitaron al juicio de Dios sobre ellos. Lo invitaron y lo invocaron por medio de Antíoco, y debido a su pecado ellos se dieron cuenta que esto de Antíoco no era normal, que esto de Antíoco venía
sobre ellos por culpa de sus pecados. Era el juicio de Dios. El primer ataque de Antíoco contra los judíos de esos tiempos fue para resolver una rivalidad a cargo del sumo sacerdote. Miren qué problema. Más tarde eso va a pasar cuando los romanos entran a Roma. Antíoco y los romanos entraron a Israel por culpa de una disputa religiosa. Israel ha sido un pueblo continuamente en disputa, en rivalidades unos de otros. Había un sumo sacerdote, el sacerdote piadoso, gran Onías III. Onías III, que era un hombre santo, fue quitado de su cargo y lo reemplazaron con su hermano, que se llamaba Jasón. ¿Por qué? Porque Jasón sobornó a Antíoco Epífanes. Luego, en el 172 a.C., otro hermano, llamado Menelao, le dio a Antíoco otro soborno aún mayor y reemplazó como sumo sacerdote a Jasón. Un año después Menelao comenzó a vender muchos de los utensilios de oro del templo para poder pagar el soborno. Mire a qué grado de corrupción llegó el culto del Dios de Israel. Si a esto sumamos que en esa época ya el arca no estaba en el Santo de los Santos, podemos ver que este era un culto caótico, este era un culto vacío, este era un culto que era una blasfemia en sí a Israel. Ellos persistían en un culto que ya no existía. Fíjense cómo inclusive se sobornan unos a otros para el cargo de sumo sacerdote, que antes tenía que ser de la línea de Aarón y ahora es por soborno. Y por último, para pagar el soborno, vende los utensilios dedicados al Señor. En medio de toda esta confusión, el otro Jasón juntó un ejército y peleó en contra de Menelao, su hermano, y hizo que le asesinaran. Mientras tanto, todo esto, ¿para recuperar el cargo de sumo sacerdote? En medio de este caos, Antíoco Epífanes aprovechó la situación, dijo que venía a Jerusalén en el año 171 a.C. para defender al que le dio el soborno más grande y se quedó. Más adelante veremos que eso pasó con los romanos. En una disputa entre sumos sacerdotes y los reyes, acudieron a los romanos para que solucionara la disputa. Ya unos menos de 100 años antes de Cristo, los romanos llegaron y se quedaron y jamás se fueron hasta que dejaron a Jerusalén arrasada, sin dejar una piedra sobre otra. Esta fue la razón por la cual Dios puso este mal, este tremendo mal sobre ellos. Antíoco Epífanes no hubiera tenido poder sobre el pueblo de Dios si la maldad en ese momento de ese pueblo no hubiera sido merecedor que tuvieran un Antíoco Epífanes. Yo creo que nunca, hasta ese punto que vemos aquí, nunca llegó la iniquidad en el culto del templo de Israel. Y recuérdense que la función del pueblo de Israel era la adoración. La existencia que Dios se reservara a un pueblo era para que naciera el Mesías, pero que mientras llegaba el Mesías, que fuera el pueblo adorador, el pueblo que uniera el cielo con la tierra. Y miren lo que terminó, miren cómo terminó, cómo el demonio se metió en todo esto y terminó siendo más que adoración un insulto al Señor. Esto fue lo que envalentonó al demonio. El demonio, que el Señor los reprenda, dijo: yo pude con los primeros padres, con Adán y Eva, yo los enredé, terminaron haciendo mi voluntad. Yo pude con Israel en el desierto. Israel por el desierto no paró de quejarse, rechazó a Dios como rey. Yo pude con la adoración de Israel, que se convirtió en un espanto. Por eso cuando Jesús apareció, este ser despreciable, el enemigo de Dios, dijo: si yo pude con Adán y Eva, yo pude con Israel en el desierto, yo pude con la adoración del templo, a este que apareció ahora, que dice que es un Mesías, yo lo termino en nada. Porque el demonio sabía que Jesús era el Mesías, pero no sabía que estaba tratando de intuir que si él era el Hijo de Dios o no. Por eso que le pregunta continuamente si tú eres el Hijo de Dios. Así que vemos cómo él, envalentonado en toda la historia por siempre triunfar, pensó que iba a triunfar sobre Cristo. Y cuando se dio cuenta que no iba a triunfar porque estaba batallando contra Dios, que es el grito de Miguel Arcángel, quien es como Dios,
ya fue demasiado tarde, porque se dio cuenta en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde de aquel viernes, cuando ya él fue totalmente derrotado, aunque no aniquilado. Bueno, el versículo 13 y 14, y dice así: después oí a un santo que hablaba, y a otro santo que decía el que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio cotidiano, la transgresión desoladora actual, el santuario y el ejército pisoteados? Y le contestó: hasta 2300 tardes y mañana, y será purificado el santuario. Vamos a detenernos pues ahí, porque esto también es lo que ha enloquecido a muchas sectas. Esto es lo que la ha puesto a la cabeza como una cafetera a todas estas gentes. Dice que oyó un santo que hablaba. Muchos piensan que este santo, que no tiene nombre, es una aparición de alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, especialmente Elías, que no murió. Otros también dicen que este gran santo que habla es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, antes de encarnarse en el vientre de María. No hay suficiente información para saber quién fue, certeramente. ¿Hasta cuándo durará la visión? Daniel no hizo la pregunta. Él escuchó a los santos hablando, el uno con el otro, y uno de ellos hizo la pregunta. Ellos querían saber por cuánto tiempo el sacrificio iba a ser suspendido y por cuánto tiempo el santuario iba a permanecer profanado. 2300 tardes y mañana. Literalmente, Daniel escuchó a uno de los santos decir hasta 2300 tardes y mañana. Literalmente. Los estudiantes de la Biblia debaten si esto significa 2300 días o 1150 días o 2300, que es prácticamente 7 años. Ahora, haciendo un paréntesis, aquí es donde llega al culmen la locura de los adventistas. Aquí los adventistas han tomado estos años, estos días, que dice 2300 tardes y mañana específicamente, y ellos han dicho que estos no son días, que estos son años, 2300 años, no días como dice claramente aquí. Entonces han escogido un punto de la historia para comenzar este tiempo y lo han extendido a los 1300 años hasta llegar a decir que el Papa en Roma es el anticristo que da cumplimiento a esta profecía. Por supuesto, la señora Ellen White todas estas visiones las tuvo después que le dieron una pedrada en la cabeza, eso es historia, y parece que después de ahí no quedó muy bien, porque aquí dice claramente que son 2300 tardes y mañana, 3300 días, no años. Y en otros momentos ellos hacen centenas de años, de 7 años, 7 años. Es un cálculo matemático que es para volver loco a Einstein, cuando este número básicamente es simbólico y no se puede explicar. Cuando Jesús dice todo se cumplió, todas las profecías se cumplieron, no quedó ninguna pendiente, y esto se cumplió definitivamente. Cualquier entendimiento por eso posible, menos el de los adventistas. Si son 2300, que son casi 7 años, si son 2300, cualquiera de estos entendimientos puede ser. Pero más bien para mí lo que quiera entender son 2300 días, que son 7 años. El número 7 siempre simboliza la obra perfecta de Dios. El número 7 simboliza el pacto de Dios con Israel. La fecha cuando el templo fue limpiado está bien establecida. La fecha donde el templo fue purificado y fue sacado los ídolos y todo de él fue, anótenlo, el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Tenemos la fecha exacta. El templo fue purificado, los ídolos fueron sacados, el altar fue
roto y esparcido, y se consagró un nuevo altar un 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Pues para repetir, este es el cumplimiento profético, la fiesta de la Navidad, de este hecho anterior del Antiguo Testamento. La Navidad no es la celebración del nacimiento de ningún dios pagano, que ninguno nació en esa época. No es la fiesta del sol invicto, que no se estableció en Roma hasta el año 300 y tanto después de nuestra era. O sea que la Navidad era anterior a la fecha del sol invicto. No tiene que ver absolutamente nada con eso. El altar nuevo fue consagrado un 25 de diciembre. Y cada fecha, cada fiesta del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el Nuevo. La única fiesta que no se ha cumplido del Antiguo todavía es la fiesta de las trompetas, que será la última que se cumplirá cuando el ángel toque y el Señor regrese. Este enredo, que no voy a entrar en esto de los días, los 1500 días, porque esto, yo siempre digo que tanto estas cosas como el Apocalipsis, tú no puedes verlo en el detalle de los días, tú tienes que verlo en el conjunto. El Apocalipsis tú no puedes ir identificando las bestias con gente, porque te sucede lo que ha sucedido a todos hasta ahora, que ninguno ha dado pie con bola y ha dicho lo que es. Todo este tipo de profecía apocalíptica, como la de Daniel y la de Juan, tú tienes que tomarla como un verdadero conjunto. 2300 días, 7, número 7, pacto, número 7, perfección. Dios obra perfectamente. Y sobre todo no quiero entrar, pudiera entrar, pero no quiero entrar a esto de los días. Esto sería complicado y no nos va a aportar absolutamente nada, y puede ser que terminemos nosotros como Ellen White sin pedrada. Por supuesto, esto también fue lo que le influyó en William Miller. Ellen White lo que hizo fue copiar a William Miller. William Miller fue el que sacó las cuentas, los cómputos de los 2300 años, según ellos y los papas, hasta que determinó que el fin del mundo, ya la terminación de los 2300 años, iba a ser en el siglo XIX, una fecha que él puso, que por supuesto el mundo no se acabó. Y todos los seguidores de Miller se dispersaron. Fue un gran fracaso. Y Ellen White cogió esa profecía de Miller y dijo que estaba mal interpretada, y ella la volvió a reinterpretar. Después, como no pasó nada, sacó una cosa que en el año 1917 comenzó una especie de purgar los archivos celestiales, qué sé yo. Y de aquí también se ven los testigos de Jehová con esta cantidad de años prediciendo el fin del mundo. Por eso, para nuestra salud mental es mejor no entrar en eso. Vamos a ver la visión interpretada, versículo del 15 al 19, y dice así: Y sucedió que cuando yo, Daniel, seguía contemplando la visión y trataba de comprenderla, entonces apareció ante mí como la imagen de un hombre. Oí una voz humana junto al río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explícale a este la visión. Se acercó donde yo estaba, y al acercarse me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: ¿comprende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo final? Mientras él hablaba conmigo, quedé inconsciente, estando de bruces en el suelo, pero no me tocó ni me hizo ponerme en pie. Aquí aparece este personaje, el ángel Gabriel. Es la primera vez que Gabriel aparece en las Sagradas Escrituras. Aunque no dice que es arcángel, Miguel es el único que se le dice arcángel, el ángel Gabriel, pero como tiene nombre, solamente hay dos ángeles con nombres en el antiguo, tres, contamos a Rafael, Gabriel y Miguel. Como son los únicos tres que hay con nombre propio, por la iglesia ha estimado que si tienen nombre y los demás no, deben ser arcángeles. Arc quiere decir superiores, deben ser ángeles superiores. Aquí vemos a nuestro amigo Gabriel, que después de esto lo vamos a volver a ver hablando con María. Gabriel, Dios habla.
Daniel estaba en medio de esta visión, cuando se vio él mismo a la orilla del río Persa, del Ulai, del río de Persia. Y él escuchó que alguien alguien decirle a Gabriel que le explicara la visión a Daniel. Gabriel aseguró a Daniel que esta visión tenía que ver con el fin de unos tiempos. No le dijo que era el fin del mundo. Yo asumo que esta visión tiene que ver con el fin del pacto judío. Que esto no tiene que ver con el fin del mundo, tiene que ver con el fin del mundo judío. ¿Cuándo se acabó el mundo judío? Cuando del templo no quedó piedra sobre piedra. Desapareció. El pacto, desapareció Israel como nación del pacto de Dios, porque cuando ahora Israel regresó como una nación moderna que está ocupando la tierra de sus ancestros, pero que no tiene nada que ver con sus ancestros, como la gente de Ciudad México hoy en día ocupa el lugar de Ciudad México de Montezuma, pero poco tiene que ver con Montezuma. Así es el nuevo Israel. Se lo dice, y es muy interesante que le dice que lo guarde al final de los tiempos, de los días. Esto ha sido un problema para muchos porque la profecía de Daniel, sobre todo 8 del 1 al 14, fue cumplida en los días del imperio medo-persa y fue cumplida inmediatamente con los griegos en época de Epífanes. El término tiempo del fin y lo que ha de venir el fin de la ira, que pensamos que ellos piensan que va a ser el fin del mundo, fue algo que se cumplió en la muerte de Jesús y en el final del pacto de Dios con Israel, que fue un final horrendo. De la misma manera que Antíoco Epífanes se levantó con el poder, con fuerza, con intriga, también podemos ver en Antíoco Epífanes no una profecía, sino una prefigura del anticristo. Como es prefigura de Cristo, como podemos decir que Isaac es una prefigura de Cristo, que Melquisedec es una prefigura de Cristo, que José, hijo de Jacob, es una prefigura de Cristo. Y no hay problema, podemos decir que Antíoco Epífanes es una prefigura del anticristo, porque realmente, como les dije, Antíoco Epífanes en términos modernos, fue un verdadero anticristo. Antíoco Epífanes se opuso a todo lo que era santo, se opuso a todo lo que era Dios, fue un agente totalmente corruptor de la santidad del pueblo de Dios, que es lo que va a ser el anticristo. Vamos a ver el versículo del 20 al 22 y dice así: el carnero que has visto dotado con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, siendo el cuerno grande que abría entre sus ojos el primer rey. Después de que éste se rompió, surgieron 4 en su lugar. Son 4 reinos que surgieron de su pueblo, pero no con la misma fuerza de aquel. Aquí vemos, querido hermano, la primera parte de la visión. Aquí está explicándolo nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. Lo está explicando y está diciendo, eso que ustedes vieron es esto que va a suceder dentro de unas decenas de años. Y es Antíoco Epífanes y es el imperio, todo limitado. ¿Cómo entonces la otra parte de la profecía va a ser a miles de años cuando venga el anticristo? Eso no tiene ningún sentido común. Si seguimos la lógica, toda esta profecía es una profecía continua. Nada indica que esté dividida en 2 secciones, a no ser como prefigura, como yo le dije, que así la podemos ver. Ya vimos qué cosa era el cuerno grande, ya vimos que era todo eso, no tenemos que repetirlo. Vamos al 23 al 26 y dice así: al final de sus reinados, al colmarse las prevaricaciones, se alzará un rey insolente y experto en argucias. Su fuerza será poderosa, aunque no por ella misma, y devastará obras maravillosas. Actuará con gran éxito y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia hará prosperar el fraude en sus manos, será grande en su corazón y tranquilamente destruirá a muchos.
se alzará contra el príncipe de príncipes, pero sin intervención de mano alguna será destronado. La visión sobre la tarde y la mañana de la que he hablado en verdad. Pero tú sella la visión, porque hay para muchos días. Yo, Daniel, languidecí y estuve enfermo varios días. Después me levanté y me ocupé de los asuntos del rey, pero estaba confundido por la visión y no sabía quién la comprendiera. Leyendo un poco ya este final de este capítulo tan tremendo, verdaderamente es un capítulo tremendo, que todo esto vuelvo a repetir para no decir el mismo nombre, varias veces tiene que ver con Antíoco Epífanes. Todo esto gira alrededor de esta figura nefasta que se opone al pueblo de Dios. Eso que está diciendo ahí se cumplió en este gran en la maldad de Antíoco Epífanes. Imagínense que Antíoco Epífanes se llegó a grabarse en su escudo Theos Epífanes, que quiere decir Dios manifestado. Antíoco Epífanes se llegó a convencer que él era Epífanes, epifanía, manifestación de Dios, de Jesús. Él llegó a decir que él era la epifanía, que él era el Dios de la epifanía, Dios manifestado. ¿Qué es lo que va a decir el anticristo cuando venga al final de los tiempos? Y el anticristo será tan derrotado como fue Antíoco Epífanes. Podemos hacer un paralelo. Antíoco Epífanes es el gran anticristo del Antiguo Testamento y tenemos un gran anticristo que vendrá del Nuevo. Uno prefigura del otro y van a tener la misma comisión. Antes de terminar solamente yo pues quería recordarle que cuando vemos este capítulo es verdaderamente importante, muy importante, pero a mí me gusta mucho cuando aparece el ángel Gabriel. ¿Por qué? El ángel Gabriel, Dios habla, dice en este momento que le dice a Daniel, esto que vas a ver no es para ahora, esto séllalo, porque es para el final. Después de esto el ángel no vuelve a hablar. ¿Y cuando el ángel vuelve a hablar? Cuando se le aparece a María. Y cuando se encarna Jesús, ¿qué es lo que comienza? Cuando se encarna Jesús, comienza la cuenta regresiva de los tiempos finales. Cuando llega Jesús, comienza como cuando suben los cohetes, el Apolo, esos cohetes que comienzan 100, 99, 98, 97, 95 hasta llegar a 1. Cuando nace Jesús es el comienzo de los tiempos finales, es la cuenta regresiva. El que dijo, cierra esta profecía, hasta el final se aparece y pone a Jesús, el gran destructor del anticristo, en el centro. Es el mismo ángel, es el mismo mensaje. Un tremendo capítulo. Este y el anterior son hermosos capítulos de Daniel. Daniel tuvo mucha relación con los ángeles y yo me fijo que nosotros a veces que tratamos a los ángeles como si fueran mascotas, como si fueran perros, le ponemos nombre y le pedimos cosas. No, los ángeles son seres poderosos. Fíjate que son seres tan poderosos que cuando Daniel vio a Gabriel, dice que las piernas le fallaron y se cayó al piso. Y dice que la visión de este ángel lo dejó tan sobrecogido que estuvo varios días en la cama. Los ángeles son seres extremadamente poderosos, no nos equivoquemos con ellos, que ellos no tienen voluntad, su voluntad la entregaron a Dios desde el principio. Son los hacedores de la obra de Dios en nosotros. Solamente ya pues quiero recordarles que tenemos nuestra peregrinación al jubileo de la misericordia, de la esperanza, jubileo de la esperanza, ahora en este 2025, de jubileo cada 25 años, el próximo tocará en el 2050, pero antes de ese, en el 2033 vamos a tener el jubileo de la redención, que va a ser 2000 años de la redención, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero ahora no vamos a esperar el 33, ahora nos vamos el 20 de mayo hasta el 31 de mayo, vamos a ir a peregrinar, vamos a estar en Roma, vamos a cruzar las puertas de las 4 grandes basílicas, vamos a ir al lugar donde San Pablo fue decapitado, vamos a visitar también la ciudad, vamos a ir a Asís, donde veremos por supuesto San Francisco, Santa Clara, pero también vamos a ver a Carlos Acutis, que para mayo va a estar ya canonizado, va a ser santo ya.
Vamos a seguir, por supuesto, al Padre Pío, vamos a seguir a Monte Gargano, la cueva imponente donde desapareció San Miguel Arcángel, vamos a ir al Milagro Eucarístico de Lanciano, vamos a ir a ver el cuerpo incorrupto de Santa Rita de Casia, la pacificadora. Vamos a ir también a la tumba de San Benito, el monasterio benedictino de Monte Cassini. Ahí es donde se bendicen las cruces de San Benito. Hay un monje que siempre está bendiciendo ahí en la tumba todas las cruces. Vamos a hacer un viaje de peregrinación, un viaje de jubileo. Todos ustedes, si alguno de ustedes está interesado, puede ponerse en contacto conmigo. No voy a dar el número de Miami. Le voy a decir que si alguno de ustedes está interesado en el viaje, ustedes me escriben a través de Frank Morera Defensa de la Fe. Facebook, repito, Facebook, Frank Morera Defensa de la Fe. Ustedes me escriben por mensajero y por mensaje, me dice: Frank, yo quiero información del viaje. Y con mucho gusto yo le mando toda la información. También pueden entrar a apologéticasiloe.net y en la sección de contáctenos me pueden por ahí decir: Frank, mándame la invitación o todos los datos del viaje. Con mucho gusto se los envío. Este año jubilar, manténgase sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.